Sancionar. Vamos a explicar el trabajo final, la simulación de los filtros y el procedimiento matemático. Como dice el problema, que como lo vemos, una de las aplicaciones de los filtros pasivos es el teléfono de los tonos por teclas. El teclado cuenta con 12 botones dispuestos en filas y columnas. El arreglo proporciona 12 distintas señales y utiliza 7 tonos divididos en dos grupos. El grupo de baja frecuencias, como vemos, está entre 697 y 941 Hz, y el de alta frecuencia entre 1209 a 1477 Hz. Al oprimir un botón se genera una suma de 2 senoides correspondiente a un único par de frecuencias. Por ejemplo, al oprimir el botón del número 6 se generan tonos senoidales con frecuencias de 770 Hz y de 1477 Hz. Como vemos el problema, tenemos 7 tonos en dos grupos diferentes, un grupo de filtros de pasa bajas, un grupo de filtros de pasa altas, que son a los dos grupos que se hace referencia al problema. Trabajo colaborativo. Utilizando una resistencia estándar de 600 ohmios que se emplea en los circuitos telefónicos y un circuito en serie RLC, diseñe cada uno de los filtros para pasabandas necesarios para identificar los tonos individuales que van de BP1 hasta el BP7. Aquí vamos a explicar como tal el procedimiento matemático. Para poder seleccionar cada una de las frecuencias se hace necesario diseñar un filtro para cada una. Para ello aplicamos el siguiente procedimiento. Tenemos una frecuencia de corte de 670 Hz para la BP1. Entonces vamos a hallar la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior. Como vemos, esta es la fórmula para hallar la frecuencia de corte inferior. Hacemos los cálculos y nos da 631 Hz. Ahora determinamos el ancho de banda, que nos da 873,36 radianes por segundo. Lo pasamos a radianes por segundo para hallar la inductancia, la cual nos da 0,687 Hz. Una vez hallada la inductancia, hallamos la capacitancia, que nos da 75,89 nanofaradios. Una vez hallados los valores, hacemos la simulación del circuito para esta pasabanda. Una vez hallados los valores, nos vamos a la simulación del circuito, donde vamos a simular el diagrama de Boe, que la frecuencia es de 697 Hz para la BP1. Como observamos aquí, tenemos la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, lo cual nos dice que solo va a pasar los tonos en este rango de frecuencia. Seguidamente vamos a hallar la BP2 hasta la BP7, ya que es un proceso repetitivo. En cada filtro pasabanda lo único que va a cambiar son los valores de cada circuito, que es la inductancia y la capacitancia. Bueno, ahorita vamos a visualizar la simulación en Proteus de cada uno de los filtros. Como observamos aquí, tenemos ya el circuito aquí simulado, donde está cada uno de los filtros y donde se determina cada uno de los diagramas de Boe para cada filtro. Como vemos aquí en el circuito tenemos la entrada. Como observamos, le damos clic aquí y tenemos la frecuencia de 697, que es la del primer filtro, donde encontramos las teclas 1, 2 y 3. Esto quiere decir que esta frecuencia solo va a pasar por el primer filtro, la cual nos emite un tono. Ahora vamos al diagrama de Boe y verificamos que esta frecuencia está pasando por este filtro. Como vemos aquí, siempre tiene que quedar una frecuencia superior e inferior, y lo que esté en medio de esas dos frecuencias es lo que va a pasar. Como vemos aquí, la frecuencia de 697 está en la mitad, va a pasar sin problema. Si cambiamos la frecuencia, en este caso vamos a cambiar la frecuencia, vamos a ponerla a 1209. Como vemos en el diagrama del filtro 1, 1200 se encuentra acá, y el rango de frecuencia inferior y de frecuencia superior no permiten el ingreso de 1200. Lo que se debe verificar es por cuál de los filtros ingresaría 1200. Como vemos aquí en el dibujo, 1200 es una frecuencia de banda alta. Como se observa, entonces en este diagrama debería ser el filtro 5. Ahora vamos al diagrama y vamos al filtro 5. Vamos a visualizar en el diagrama de Boe la frecuencia de 1209, que es la que debe pasar por el filtro 5. Como vemos aquí en el diagrama de Boe, ahí tenemos 1210. Entonces prácticamente va a pasar sin problema porque está por acá por